¿Cuántos creen que tenemos un Dios real? A ver, otra vez. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios real? ¿Y usted cree que la Biblia narra hechos reales o nada más son inventos o a alguien se le ocurrió poner una historia sacada de la fantasía? ¿Usted cree que son reales o que son de la fantasía? Son reales, ¿verdad? Yo creo eso. Yo creo que Dios es un Dios real y que cada historia que está narrada, cada suceso que está narrado en la Biblia sucedió. Aunque para muchos es un poco difícil entender, pero sucedió. ¿Usted cree, por ejemplo, que Dios abrió el mar para que pasara 2 millones de personas? ¿Y no le parece como que es algo fantástico? Como que puede ser producto de la imaginación, pero que también puede ser producto de la realidad. Usted se puede imaginar a un Dios poderoso que trajo en el desierto a 2 millones de personas. ¿Usted ha visto 2 millones de personas juntas? Son muchas, ¿verdad? No sé cuántas veces se llenaría el Estadio Jalisco, pero se llenaría muchas veces. 2 millones de personas. Y algunas veces hemos ido al estadio a ver algún partido de fútbol y está lleno aquello y nos impresiona esa multitud. Sin embargo, el pueblo que sacó Dios y que lo llevó al desierto eran 2 millones. Y mire, lo extraordinario de esto es cuando empezamos a pensar que 2 millones de personas necesitaban alimento. Necesitaban alimentarse 2 millones de personas. En lugar donde no había supermercados, en un lugar donde no había, no estaba Coca-Cola, por ejemplo. No había nada de eso. Había que dar de beber a 2 millones de personas. Y dice la palabra de Dios que Dios los trajo ahí en este lugar 40 años. Si un día es difícil, usted se imagina 40 años. Y la Biblia nos narra esta historia. Y yo le pregunto, ¿cuántos creen que esto fue real? Cuando nosotros leemos todo esto, nos habla del Dios tan grande que tenemos, del Dios poderoso que nosotros tenemos. Y cuando nosotros escuchamos estas historias, estos hechos, quedaron aquí en la palabra de Dios con un doble propósito, para que supiéramos lo grande que es nuestro Dios y para que nuestra fe se incrementara. Porque cuando tú empiezas a pensar en todos los detalles que implica 2 millones de personas, o que el mar se abra, o que llegue alimento, o que haya luz en la oscuridad, o que haya sombra en medio del desierto, tantos y tantos detalles, tanta necesidad que puede haber tenido estas personas que salieron, todo lo que usted necesita en un día para vivir. Y nosotros nos ponemos a ver los detalles. Nuestra fe debe de incrementarse y pensar que tenemos un Dios poderoso. En los evangelios nos narra cuando Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre. Y aún dentro de las limitaciones humanas, Él hizo grandes milagros. Y cada uno de los evangelistas que escribieron, ellos fueron testigos oculares de lo que estaba sucediendo. Ellos fueron testigos oculares del poder de Dios. Ellos fueron testigos oculares de
de cuando Dios sanó al leproso, cuando Dios liberó al endemoniado, cuando Dios resucitó a Lázaro, cuando Dios atendió al siervo del centurión, cuando Dios escuchó a la mujer con el flujo de sangre. Todos esos milagros, ellos los vieron y pudieron decir que verdaderamente Dios existe. Y ellos se pusieron, después de que Jesús muere y se va, asciende al cielo, ellos se dieron a la tarea de escribir para nosotros lo que Dios es capaz de hacer con un pueblo necesitado, con una persona. Porque cuando vino Jesús venía con un doble propósito: compartir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, hablar del reino de los cielos, hablar de la vida eterna, pero también atender a las necesidades de las multitudes, dice la Escritura. Yo quisiera hablar en esta mañana acerca de un suceso verídico, un hecho real que nos marca, que nos narra Marcos en el capítulo 10 y el versículo 46. Jesús había emprendido un camino, un viaje hacia Jerusalén. Y en este camino, en este viaje, lo acompañaban sus discípulos, pero lo acompañaba una gran multitud también. Jesús ya era muy famoso. Y en este camino sucedieron cosas maravillosas, y una de ellas está narrada por Marcos. Dice que después, es de que está narrando lo de los capítulos anteriores, narra cómo Jesús iba caminando y pasando las aldeas, y dice, después llegaron a Jericó, en su caminar, en su camino hacia Jerusalén, dice, después llegaron a Jericó. Más tarde, dice, salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Aquí hay algunas cosas que quisiera explicar un poquito antes de comenzar acerca de esta explicación. Este suceso, este encuentro con este hombre, Bartimeo, es el último de los milagros que el Señor hace en su ministerio en la tierra. Es la última ocasión en que Él que narra la Escritura, que Él tiene físicamente un contacto y viene un milagro. Jericó, dice que en su camino hacia Jerusalén estaba Jericó, y dice que llegaron ahí a Jericó. Había un propósito para ir a Jerusalén. En ese tiempo o en esa fecha se celebraba o se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Ahí ellos celebran cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, y ellos hacen una celebración muy importante. Y Jesús iba a Jerusalén con un doble propósito. Iba a celebrar la Pascua porque él era judío,
y él cumplía con las fiestas y las ordenanzas de la Biblia. Y él iba a celebrar la Pascua. Iban sus discípulos, pero lo acompañaban una gran multitud. En el camino hacia Jerusalén estaba Jericó. Jericó era una ciudad de paso. Y todos los que iban a Jerusalén normalmente llegaban a Jericó, pasaban ahí un tiempo, comían, descansaban, porque en ese tiempo o en ese lugar las inclemencias del tiempo son muy severas. Mucho calor, es desierto, árido. Mucho frío por la noche. Entonces siempre llegaban a Jericó, pero este camino hacia Jerusalén era un camino muy ancho. Por este camino pasaban mercaderes, viajeros, personas que iban de un lugar a otro. Era muy transitado. Y entonces siempre había ruido, siempre había barullo, siempre había ruidos clásicos de viajeros que andaban por ahí. Jesús era una controversia la presencia del Señor Jesús. Y siempre había multitudes a su alrededor. Algunos opinaban que era un hereje. Algunos opinaban que era un mentiroso, que era un charlatán. Y otros, por el contrario, creían que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y unos y otros siempre lo acompañaban y siempre iban atrás de él. Y dice que aquí que había una gran multitud que rodeaba a Jesús, lo acompañaban. Algunos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero Jesús tenía un propósito todavía más importante que asistir a Jerusalén. Él iba a entregar su vida. Iba a entregar su vida por ti, por mí, por toda la humanidad. Más allá de ir a celebrar la Pascua, iba a entregar su vida por nosotros. Iba a darle vida al mundo, al pueblo, a las personas. Cada quien tenía un propósito. Jesús en su interior sabía que al llegar a Jerusalén iba a ser muerto, iba a ser sacrificado. Otros iban porque iban a la fiesta. Y otros iban acompañando a Jesús porque tal vez Él había hecho algo con ellos y había cambiado su vida y ahora lo seguían. Sus discípulos lo seguían. Otros iban esperando encontrar algo de Dios, que Dios les diera algo. Tal vez en el camino iba a haber alguna otra multiplicación, o iba a haber sanidades, o iba a haber algo. Y ahí iban con ellos, esperando que Dios hiciera algo, que Jesús hiciera algo. Pero todos los que acompañaban a Jesús llevaban motivos. Siempre que hay una multitud, hay mucho ruido, hay mucho alboroto. Siempre que hay una multitud, hay gritos, hay cambios. Si había alguien caminando en caballos o en burros, había el ruido de estos. Y bueno, la multitud siempre atropellándose para tratar de estar cerca de Jesús. Y ahí iban, en medio de todo este alboroto, estaba un mendigo, un ciego, que se llamaba Bartimeo, dice la Escritura. Bartimeo era el hijo de Timeo y estaba sentado junto al camino. Obviamente que una persona en estas situaciones se pone en un lugar donde hay mucho tránsito de personas para pedir que lo ayuden. Y ahí estaba Bartimeo en un lugar apropiado. Yo preguntaba si alguien en alguna ocasión ha estado ciego. Y ayer nadie levantó la mano. Hoy pregunto, ¿ahí habrá alguien que estuvo ciego o que ha estado ciego? ¿Usted ha estado ciega? En la mañana estaban un par de hermanos que literalmente han estado ciegos. Son ciegos, están ciegos. Es un matrimonio, no sé si usted los ha ubicado. Pero la situación
de un ciego es una situación muy complicada, mis hermanos. Necesitan ayuda, necesitan que alguien los transporte, necesitan que alguien los lleve, necesitan que alguien los guíe. Siempre están necesitando la ayuda de alguien. Ellos no se pueden valer por sí mismos. Por esa razón, Bartimeo estaba ahí a un lado del camino y él pedía la ayuda de los demás, porque él no podía trabajar, él no podía tener un trabajo normal y como usted y como yo, los que estamos completos. Él dependía de los demás. Su necesidad era total y extrema. En una ocasión, mi esposa y yo y mis hijos fuimos a un pueblo minero que está allá por Pachuca. Y uno de los atractivos era que pudieras descender a la profundidad de la mina en un elevador muy rústico. Y bueno, nosotros fuimos, nos pusieron un equipo de minero, nos pusieron un casco con una luz y nos bajaron como 4 o 5 pisos. Y estábamos ahí dentro. Y nos subieron en un carrito, pues, de los que salen en las películas, una vía que va en medio de ahí de túneles, y nos llevaron a un lugar, se detuvo y nos hicieron caminar, y pues todos íbamos muy a gusto porque llevábamos nuestras luces y podíamos ver dónde pisábamos y todo esto. Pero llegamos a un lugar y nos sentaron, hicimos una rueda, un círculo, todos los que íbamos ahí, y nos dijeron: apaguen las luces de su casco todas las mujeres. Y apagaron las luces y obviamente que la intensidad, la luz disminuyó. Y posteriormente dijeron: todos los varones apaguen la luz de su casco, y la apagamos y solamente quedó una luz. Y la oscuridad era mucha, pero pues mientras que se movía la cabeza del guía, pues podíamos ver esa luz. Pero en un momento dado él apagó esa luz y mire, la oscuridad era total. Yo tenía los ojos abiertos y trataba de ver algo y no veía nada, absolutamente nada veía. Nada. Si yo ahorita le digo que cierre sus ojos, seguramente usted los puede cerrar y alcanza a ver algo, vislumbrar una luz. En ese lugar no veía nada y tenía los ojos abiertos. Y este hombre nos empezó a hablar de lo importante que es la vista. Yo ese día pude valorar lo que es ver. Pero mire, un ciego es tal su limitación que ni siquiera se conoce a sí mismo. No sabe cómo es. Yo preguntaba a mis hermanos, se llama Edmundo él, y yo le pregunté: ¿tú conoces a tu esposa? ¿Está casado? Me dijo: no, nunca la he visto. Lo único que conozco, me guío, es por su voz. La conozco por su voz, pero es lo único que conozco de ella. Y yo me imaginaba que nosotros estamos en una situación muy parecida a la de Bartimeo. No conocemos a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero sí escuchamos su voz y podemos conocer a Dios por medio de su voz. Cuando está ahí este hombre, que uno de sus sentidos que los ciegos desarrollan mucho es el oído. Y cuando él está ahí, en medio del camino, él podía identificar a la distancia los sonidos, las pisadas que venía, escuchaba lo que hablaban los demás, ponía atención a las historias y a los comentarios de gente que venía de un lugar a otra. Cuando empieza a escuchar que los sonidos normales del camino empezaron a cambiar y empezó a haber un gran alboroto, un gran barullo, mucho ruido, muchas pisadas, se escuchó muchas voces, empezó a pensar: ¿qué está pasando? Algo extraordinario está pasando aquí en este lugar. ¿Qué está pasando? Y él pregunta a los que:
Un ciego nunca puede mirar y determinar dónde o dirigirse a alguien de manera directa. Entonces, él de manera pensando o tratando de encontrar a alguien, le dice: oigan, por favor, alguien me puede decir qué está sucediendo. Y alguien le dice: viene Jesús, viene el Señor Jesús. Tal vez alguien le pudo haber dicho: viene el mentiroso de Jesús. O tal vez alguien le pudo haber dicho: viene el Señor Jesús, viene el Mesías, dependiendo de la persona que le estaba contestando. Pero él tenía una idea muy clara de quién era Jesús. Él había escuchado muchas historias. En ese camino él escuchó, tal vez, él escuchó que Jesús había estado en el mar de Galilea y que había hecho milagros ahí. Tal vez escuchó que Jesús había ido a sanar a la hija, al siervo del centurión, que él había ido a sanar a Lázaro, que él había multiplicado los panes, que él había dado vista a otros ciegos, que él había hecho grandes milagros. Cada uno de los milagros él los pudo haber escuchado. Y ahí estaba él. Y él sabía que ahí venía Jesús. Tal vez él muchas veces antes tuvo el deseo de ir a ver dónde estaba Jesús, a buscarlo, con la intención de que atendiera su necesidad, con la intención de que Dios, estando frente a Jesús, tener la oportunidad de que se dirigiera a él y estar ahí y que lo sanara a él también como había sanado a muchos otros. Y ahí estaba Bartimeo, ante una oportunidad de oro, única. Mire, Bartimeo estaba ante la única posibilidad que él tenía de estar frente a Jesús. Porque él no podía valerse por sí mismo. Él no podía haber ido a buscarlo. Y sin embargo, estaba en el camino correcto, en el momento exacto, cuando va a pasar Jesús por ahí. Y obviamente en medio de una gran necesidad. Al oír que era Jesús el que venía, él no tuvo duda de decir: es la oportunidad de mi vida. Es la oportunidad de mi vida. Su fe se había incrementado de escuchar lo que había hecho allí, lo que había hecho allá. Él no pudo ver, él no pudo estar ahí, él no fue testigo ocular, él solamente escuchó, y con eso escuchar y escuchar, él empezó a pensar: Jesús es el único que puede hacer algo por mí. Jesús es el único que puede tocar mi necesidad. Y no tuvo ningún problema en empezar a gritar. ¿Por qué empezó a gritar? Porque él estaba ciego y no sabía dónde estaba Jesús. Él escuchaba que iban pasando mucha multitud y él no sabía si venía antes o si ya había pasado o si estaba en línea. Él no sabía en dónde estaba. Entonces él empezó a gritar. Y yo creo que su grito no era un grito así como: Jesús, Jesús, por favor, ven aquí. O sea, él empezó con un grito desesperado: necesito que me escuches. Donde quiera que esté, él dijo: yo tengo que gritar para que él me escuche. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Mire lo que él le estaba diciendo. Había dos palabras aquí importantes: Jesús, hijo de David. Bartimeo era un judío y él conocía la palabra de Dios. Y él sabía que el Mesías vendría de la casa de David, del linaje de David. Y él lo reconoce como tal. Él sabe que ese Jesús que viene es el Hijo de Dios. Él sabe que es el Mesías. Él sabe que Él tiene poder, Él sabe que es Hijo de Dios y Él sabe que es el que puede hacer algo por Él. Y le dice: ten compasión de mí.
Miren, no le empieza a exigir ni le dice: hey Jesús, acá estoy y estoy ciego y necesito que vengas, yo también soy judío. Mira, los anteriores que escribieron hablan de que tú ibas a cumplir promesas y yo soy parte de ellos, soy de ese linaje y necesitas sanarme. Mire, Bartimeo no le reclamó derechos, no le reclamó posiciones, no le reclamó nada de eso. Le dijo: ten compasión de mí. ¿Y qué pasa cuando él empieza a gritar? ¿Qué pasa cuando él empieza a manifestar su necesidad? Mire, siempre habrá personas que no les agrada mucho y voltean y le dicen: cállate, cállate, puedes molestar al Señor. Mira, el sol está intenso y todavía nos faltan 3 horas para llegar o 4 horas para llegar a nuestro destino, y tú quieres que nos paremos, tú quieres interrumpir su camino. Cállate. Lo curioso es que era gente que iba al lado de Jesús y tal vez era gente que también tenía necesidad. El asunto es que muchas veces nosotros, los hombres, pensamos solamente en nuestras necesidades y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Las necesidades de los demás no nos importan. Lo que importa es mi situación, mi necesidad, que Dios me escuche a mí. Y todos los que iban a un lado del Señor estaban completos, veían, podían caminar, podían trabajar, podían hacer muchas cosas. Y Bartimeo era un hombre que estaba en desventaja porque no podía hacer nada por sí mismo. Y no había compasión en ellos de decir: ven, levántate, vamos para que te le pongas enfrente, para que a fuerzas te escuche. No, al contrario, le dijeron: cállate. Primero que me escuche a mí que estoy cerca de Él, a mí que voy a un lado de Él. ¿Cuántas veces nosotros cerramos nuestro corazón y no vemos las necesidades de los demás? Y mire, estamos rodeados de gente necesitada. Y muchas veces esa gente necesitada es de nuestra propia familia. Ni siquiera es gente que no conocemos o que encontramos en el camino. No, son personas que nosotros decimos que queremos y estimamos: nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y no nos detenemos, sino que vemos su necesidad y seguimos de frente. Hace un momento yo estaba orando, o más bien estaba apelando a su generosidad para que trajera alimentos para suplir las necesidades de otros hermanos. Necesidades reales y necesidades de hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Vienen algunos hermanos que nosotros los vemos y no podemos imaginar que estén en situaciones así de difíciles. Han venido conmigo y me dicen: pastor, me da muchísima pena, muchísima, de veras, no quisiera, pero si no lo hago, no tenemos que comer. ¿Me puede regalar una despensa? Digo: sí, claro, para eso son, para suplir las necesidades de los que están pasando necesidad, hermanos de nosotros. Muchos le reprendieron para que se callara. Pero la reacción de él fue completamente opuesta. Dice que él se puso a gritar aún más, porque no oía respuesta, porque no escuchaba que alguien viniera en su ayuda. Él empezó a gritar aún más porque tal vez pensó: ya pasó. Y gritó aún más y más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo estaba apelando a la naturaleza de Jesús. Una de las características de Jesús era que era compasivo, que era misericordioso, que siempre estaba atento a la necesidad de quien fuera,
sin importar si era judío o no era judío. Lo que a él le llamaba la atención era que estuviera en medio de una necesidad. Lo que a él le llamaba la atención era ver la fe que tenía esa persona. Él veía el corazón de las personas como lo sigue viendo hoy en este día. Y esta naturaleza y estas características se las habían comentado a Bartimeo. Aquellas personas que le habían dicho que había estado en un lugar y que había una multitud y que Jesús los había visto y que los había sanado y que se había hecho cargo y estuvo atento a la necesidad de todos. Eso lo sabía Bartimeo. Y por eso clama y le dice: ten misericordia de mí, yo también necesito que tú me atiendas. En Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire, Jesús salía y veía las multitudes y veía en ellos, en su rostro, la necesidad. Veía que se sentían desamparados. Veía que estaban llenos de enfermedades y de dolencias y de necesidades, y siempre decía: tuvo compasión de ellos. Y Dios era un Dios compasivo. Y en esta ocasión no iba a ser la excepción. Jesús se detiene. Jesús tal vez no veía dónde estaba Bartimeo, porque la gente lo estaba rodeando y no podía ver dónde estaba, pero sí podía escucharlo. Sí escuchó la voz de Bartimeo que le decía: ten misericordia de mí. Y él escuchó y dijo: alguien necesitado pide misericordia. Y se detuvo, porque la voz de este hombre necesitado, la voz de esta necesidad, clamaban la presencia del Señor. Y Jesús dijo: llámenlo. No podía ver dónde estaba y dijo: llámenlo. El que está hablando, el que está gritando, llámenlo. Y ahora la gente, esa misma gente que tal vez antes le decía: cállate, cállate, ahora dice que fueron con él y le dicen: ánimo, ánimo, Jesús te llama. Y le dicen: levántate, te llama, ven, vamos. Y ahora le están animando a que vaya delante del Señor. ¡Qué cambio de actitud! Y es el mismo cambio que Dios espera de nosotros, que muchas veces hemos visto la necesidad en otros y nos hemos quedado callados, cuando Dios está esperando que tú traigas a personas necesitadas, que tú los lleves a la presencia de Dios. Ahora, en la edad que parezco, porque mi corazón y mi actitud es de un jovenzuelo de 18 años, pero mi aspecto ya está medio marchito. Y me junto con amigos, obviamente que andamos en lo mismo. Y en nuestras pláticas, yo recuerdo cuando teníamos 18 años, mi esposa y yo, por ejemplo, o 20 años, nunca hablábamos de pomadas, ni hablábamos de doctores, ni de tratamientos. Nada de eso era parte de nuestras pláticas. Y hoy, cuando nos reunimos, no falta quien del grupo empiece a hablar que le duele algo y todos los demás empezamos a recomendar al doctor, la pomada, la pastilla, el tratamiento,
las gotitas, una serie de recomendaciones, y estamos prestos a tratar de solucionar el problema que esta persona tiene, este amigo, este conocido, este familiar, en medio de una reunión familiar. Pues en algunas mesas de los hombres y mujeres de edad avanzada, esas son sus pláticas. Y cada uno tiene y conoce al doctor Maravilla. No, ese doctor es buenísimo. No, esa doctora, no, a mí me sanó. Mira, yo antes no podía hacer esto, no podía levantar el brazo, y fui con él y mira todo lo que puedo hacer. Antes no podía dormir y con estas gotitas, mira, duermo fantástico. O sea, siempre tenemos una respuesta y siempre vamos a encontrar la solución. Pero cuando nos empiezan a hablar de cosas del interior, cosas que solamente Dios es el que puede transformar. Cuando nos empiezan a decir de situaciones complicadas que sabemos, nosotros sabemos que el único que puede hacer algo por esa persona es Dios, porque lo que necesita es un milagro, muchas veces nos quedamos callados por vergüenza. Y sabemos que está en una gran necesidad, y lo único que hacemos es: yo estoy orando por él, yo estoy orando por él. Pero mira, muchas veces necesitas más allá de la oración, necesitas ir a decirle, necesitas buscar a Dios, porque Dios es el único que puede cambiar tu vida. Ayer, después de que yo compartí esto mismo ayer en la tarde, vino una señora y estaba llorando y me dijo: pastor, me da mucha pena lo que le voy a decir. Dice: pero fíjese, cuando usted estaba hablando que a veces vemos las necesidades en nuestros seres que amamos, en nuestro esposo, en nuestros hijos, y nosotros sabemos qué es lo que necesitan ellos, y nos quedamos callados. Dice: mi hija, que hace algunos años venía aquí a la iglesia, se casó con un hombre que no es cristiano y están en un proceso de divorcio. Mi hija no me quería decir para no preocuparme, pero me acaba de decir hace algunos meses. Y mire, mi corazón se entristeció y yo me quedé callada, yo no le dije nada, y yo empecé a orar. Y hoy que usted está diciendo que no he hecho nada por ella, ciertamente yo digo: no he hecho nada por ella. Y yo sé que el único que puede hacer algo por ella es Dios. Y me quedé callada. Algunas veces porque no, es que ellos creen de otra manera, y qué van a pensar de mí, o siempre me han estado atacando con mis creencias. Pero yo sé que el único que puede hacer algo es Dios. ¿Cuántos creen que el único que puede hacer milagros es Dios? Y a veces nos quedamos callados. No lo compartimos. No estamos tan prestos para recomendar a Cristo como estamos prestos para recomendar al doctor, o la pomada, o la medicina. Hace, no sé, 2 años, 1 año, haciendo ejercicio ahí en la mañana, uno de los compañeros que somos frecuentes y que normalmente nos encontramos, él estaba en una banda a un lado mío, y él es un hombre pues alegre, o era un hombre alegre. Y ese día lo encontré y nos saludamos: ¿cómo estás? Y bien. Yo lo volteé a ver y su respuesta fue: bien. Y esa respuesta que todos tenemos a flor de piel, aunque por dentro estemos deshechos, aunque estemos pasando por una situación complicadísima, te preguntan: ¿cómo estás? Y tú: bien. Y así me respondió: bien. Y yo le dije: ¿de veras estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo sentí de Dios: habla con él, pregúntale. Y yo le dije: ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Me dijo: no, todo está bien. Y seguimos ahí. Y luego me dice: oye,
Ya que me preguntas, te quiero decir qué me pasa. Dice, aunque sé que no me puedes ayudar, yo sé que no me puedes ayudar. Dice, fíjate que, era un lunes, me dice, fíjate que ayer mi esposa se fue de casa, me abandonó. Y estoy desesperado, no sé qué hacer. Y yo le dije, pues fíjate que yo sí te puedo ayudar. Y me dice, ¿cómo me vas a ayudar si tú no conoces a mi esposa? ¿Cómo vas a ayudar si ya se fue? Le dije, bueno, yo sé quién te puede ayudar. Me dijo, ¿quién? Le dije, Jesús. Jesús puede cambiar tu situación. Le dije, mira, en una ocasión yo necesité de Él, no por una situación como la tuya, pero necesitaba un milagro. Y Dios me cambió. Dios estuvo ahí. Nosotros tenemos la obligación, hermano, de acercar al Señor, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro padre, a nuestra madre, al esposo, a la esposa, a aquella persona necesitada, aunque no sea nada de nosotros. Cuando tú ves la necesidad en Él, tú sabes quién es el único que puede hacer milagros. Y el único que puede hacer milagros es Dios. El único que puede hacer, el único que puede tocar el corazón de las personas es Dios. Y aquí están estos hombres animando al ciego y le dicen, ánimo, levántate, te está llamando. Y bueno, qué emoción. Imagínense qué emoción para Bartimeo estar delante de Dios. Usted se puede imaginar un momento que él había tal vez esperado años y años, un anhelo en su corazón, haber estado pensando, si yo pudiera ir a donde está ese Jesús, si yo pudiera tener a alguien que se compadeciera de mí y me llevara, si yo tuviera la oportunidad de estar ahí ante Él y decirle, ayúdame. Y mire, ahí está Jesús a unos metros. Y él estaba ciego, pero no sabía a qué distancia, pero él decía, aquí está, ¿dónde estás? Escúchame, ten misericordia de mí, le decía. Y le dicen, ven porque te está llamando. Imagínense, yo creo su corazón palpitando y pensando, voy a estar enfrente de él. La única oportunidad que él tenía de estar frente a Dios, ahí estaba. Y él no fue a donde estaba Jesús. Jesús vino a donde él estaba. Jesús estaba pasando por donde él estaba. Dice ahí, como un hecho, Marcos escribe, y levantándose de una, arrojó la capa. La capa era importante en ese tiempo. Una capa era valiosa. Por una capa se peleaban y daban la vida. Por una capa, porque la capa representaba protección ante el inclemente sol. Una capa era muy importante. En la noche una capa era muy importante. Y la única propiedad tal vez que tenía Bartimeo era su capa, y no le importó, la aventó por allá y fue a buscar al Señor. No le importaron sus pertenencias. Él dijo, yo quiero estar enfrente de Él. Y cuando estuvo ahí enfrente de Él, mire, Jesús, la palabra de Dios nos dice que Él conoce todo, pero Él tenía limitaciones. Y tal vez en su aspecto vio a Jesús, a Bartimeo, y Él sabía cuál era su necesidad, y sin embargo le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Qué palabras tan esperadas en los oídos de Bartimeo. Qué palabras tan esperadas. ¿Qué quieres que haga por ti? Hace algunos años o algún tiempo que yo estuve estudiando esto, yo pensaba, si yo tuviera una oportunidad así como Bartimeo, literal, y Dios me preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Yo pensaba en por lo menos 5 opciones. Yo decía, Señor,
¿Cuántas opciones me das? Si usted tuviera hoy la oportunidad de que Dios le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Mire, la pregunta es amplia. La pregunta no tiene límites. Tal vez usted diría, a ver, dame tiempo. ¿Cuántas opciones tengo? Y empezarías a pensar qué es lo que tu corazón anhela. Y mire, muchas veces es lo que nuestro corazón anhela y no lo que necesitamos como algo vital. Bartimeo estaba pensando en algo vital. Vital. Él no estaba pensando en una casa, él no estaba pensando en un negocio próspero, él no estaba pensando en una esposa bonita, él no estaba pensando en 5 hijos guapos, obedientes, bien portados. Él no estaba pensando en todo lo que para nosotros es una necesidad y que la hemos puesto como lo más importante de mi vida. Él estaba pensando en una necesidad de vida. Que vea, Señor. Y le dice, Rabí. Esta palabra, Rabí, es un título que se le daba solamente a alguien excelso, a alguien divino. Y Bartimeo reconocía que estaba ante alguien divino, ante el Hijo de Dios. Le da ese título de nobleza. Lo reconoce como el Dios. Y le dice, quiero ver. Es una necesidad quiero ver, Señor. No conozco el cielo, no conozco el color rojo, no conozco los caminos, no conozco los animales, no conozco las calles, no conozco la ciudad, no conozco nada. Quiero ver, Señor. Esa es mi necesidad, quiero ver. Atrás de eso, obviamente está, si yo veo, voy a poder valerme por mí mismo, voy a poder caminar, voy a poder trabajar, voy a poder hacer cosas, voy a ser libre. Y Jesús le dice, puedes irte. Yo pensaba en esta respuesta. Yo creo que Bartimeo nunca pensó que le iba a decir, ok, puedes irte. Y tal vez él en el momento, en el instante, porque estos momentos son rápidos, las respuestas y los acontecimientos y los pensamientos son rápidos. Y él tal vez pudo haber dicho, ¿y mi vista? ¿Me estás diciendo que me vaya y mi vista? No veo, todavía no veo. Señor, que vea. Y el Señor le dice, puedes irte. Hay un espacio, en la narración hay un espacio. Y estos espacios pueden parecer eternos. Hay espacios que para algunos no pasa nada, y para el otro es la eternidad. Recuerdo una vez que llegué a mi trabajo, me bajé de mi auto, iba con otra persona, iba en el auto de él, me bajé de su auto, él se bajó. Y lo que yo hice fue, íbamos platicando, y me bajo y yo inconscientemente aventé la puerta, pero nunca me di cuenta que al aventar la puerta, mi dedo corría peligro y se quedó atorado. Y se cerró la puerta y mi dedo se quedó ahí. Inmediatamente el dolor fue intenso y luego quise abrir y le puso el seguro. Y yo no lo podía abrir y le decía, ábrele. Y él, ¿qué? Que le abras. ¿Por qué? Mi dedo se atoró. ¿A poco se atoró? Sí, ábrele. Mire, yo tenía un dolor intenso porque mi dedo se había quedado ahí, lo estaban oprimiendo, la puerta lo estaba oprimiendo, yo tenía un dolor intenso. Y él dice, a ver,
le dio toda la vuelta al auto. Usted se puede imaginar, para mí, que tenía el dedo ahí, ¿cuánto tiempo fue? Fue una eternidad. Y yo le decía, apúrate por favor. Y él decía, ay, ¿cómo es posible? Y luego va y me ve y dice, ¿de veras se te quedó adentro? ¡Ay, qué bárbaro! Y le dije, ábrele por favor. Y se acercó y le dice, ábrele o te doy una patada, por favor, ábrele. Le abrió y salió mi dedo así. Y él burlándose de mí. Pero para mí, mire, yo creo que no fueron 2 minutos. Fue rápido. Pero para mí fue una eternidad. Yo necesitaba una solución rápida. Y cuando el Señor le dice a Bartimeo, puedes irte, la oportunidad que él había anhelado, pudo haber pensado, no tuvo éxito, no va a hacer nada conmigo, no me va a responder. Se pudo haber sentido desanimado, se pudo haber sentido defraudado, pudo haber sentido, es cierto, es un mentiroso, no es cierto que sana. Y sin embargo la respuesta vino casi inmediatamente, le dice, tu fe te ha sanado. Qué bendición escuchar esas palabras. Pero no solamente le dijo, tu fe te ha sanado, sino que dice que inmediatamente él vio. Y cuando abrió los ojos, él pudo ver a esa multitud, y él pudo ver a Jesús, y él pudo ver el cielo, y él pudo ver todo lo que había anhelado ver. Su vida cambió. Su vida cambió, mi hermano. Le dice, tu fe te ha sanado. Bartimeo había creído solamente en él por escuchar. Nunca había visto nada, pero él creía que Jesús podía hacer. Él creía que él tenía poder. Él no fue a buscar la solución con los agoreros ni con los hechiceros. Él no fue a buscar la solución con limpias. Él no fue a buscar la solución que les aventaran las cartas. Él no fue a buscar la solución a su problema en algo que no tenía sustento. El único que puede hacer milagros es Cristo, mis hermanos, hoy en este día. Y dice que empezó a seguir a Jesús. Claro. Cuando Dios cambia la vida de las personas, es lógico que empezamos a seguir a Jesús. Yo recuerdo hace algunos años, en medio de una situación muy difícil en mi vida, que pudo haber cambiado el rumbo de mi vida, sin conocer a Jesús plenamente, habiendo escuchado que Jesús existía y yo no creía en Él. Yo decía que era un negocio de algunos. Y en medio de esa circunstancia difícil, y que me habían dicho, habla con Él, ora a Él, reza, y haz esto y haz aquello, y Él te va a escuchar. Ahí en medio de eso, solo, le dije, mira Jesús, yo no creo en ti. Yo no creo en ti. Pero si tú me sacas de esta situación, yo te voy a entregar mi vida. Y Jesús me sacó de esa situación. Y después de eso, yo no conocía a Jesús y yo decía, ¿y ahora qué sigue? Ya me sacó, ya estoy libre, ya estoy en una situación diferente. Mis amigos seguían siendo los mismos, el entorno en el que yo vivía seguía siendo el mismo, pero yo sabía que sí existía Jesús porque me había sacado de una situación difícil. Había hecho un milagro en mi vida, algo que nadie podía hacer, Él lo hizo por mí.
Y llegué con mis amigos después en la misma reunión y estábamos en una tarde en Mazatlán y recuerdo, y empezaron a sacar marihuana y empezaron a fumar y me dieron a mí. Yo agarré y dije, no, yo ya no voy a hacer esto, y se los di. Y me empezaron a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Le dije, es que Jesús me sacó de una situación. Mira, no te preocupes, todos estamos en lo mismo, todos creemos en Jesús. Yo le dije, no, pero yo quiero cambiar mi vida, porque yo hice una promesa. Bartimeo dejó sus pertenencias. Bartimeo dejó ese lugar que le daba la comodidad de estar pidiendo. Bartimeo buscó a Dios y dijo, yo voy atrás de ti. Y ahí empezó a ir, y yo no sé cuántos años él siguió siendo cristiano, porque nosotros aquí, los que hemos entregado nuestra vida, tenemos muchos años aquí sirviendo a Dios y hemos visto milagros. Hemos visto milagros. Por la mañana, estando aquí, estaba un joven, David se llama, que él tuvo un accidente automovilístico y quedó, pues prácticamente estaba desahuciado, ya nadie le daba nada por su vida, parecía un vegetal ahí en una cama, postrado, no podía comer, no podía valerse por sí mismo, y muchas veces fuimos a visitarlo y nos daba mucha tristeza ver en la situación que estaba. Y ahora, después de años y de sus padres orando y clamando a Dios, intercediendo y pidiéndole a Dios, y mire, él es un muchacho que camina con limitaciones, pero que se vale por sí mismo, que camina, que estudió, que busca trabajo, que tiene trabajo, que está buscando casarse, que está buscando hacer una vida normal, porque el poder de Dios lo levantó. Pero también he visto ingratitud. También he visto ingratitud, hermanos. Personas que han oído del poder de Dios. Personas que han recibido milagros en su vida y que han abandonado al Señor. Hay un caso que a mí me llena de tristeza. Un gran amigo, que Dios hizo un milagro en su familia, un milagro que en una situación diferente o similar a la de David, una imposibilidad que nadie podía dar nada por ellos, por el problema que tenían, y Dios hizo un milagro en su vida. Y al cabo de algunos años, por problemas familiares, matrimoniales, se han alejado de la iglesia, se han alejado de Dios, se han alejado de todo. Y yo puedo decir, ¿cómo puedes vivir viendo un milagro en tu casa? Un milagro que Dios hizo, y a darle la espalda a Dios. ¿Cómo se puede vivir así? Podemos ver, y usted puede pensar en personas que han abandonado al Señor. Y yo le puedo asegurar que no hay una sola razón que justifique que usted se aleje de Dios. Y si hay miles de razones para permanecer al lado del Señor, a pesar de lo que sea. Hemos cantado que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y sin embargo, a veces tenemos fricciones con los hijos, o a veces tenemos fricciones matrimoniales y nos alejamos de la iglesia. Nos alejamos de Dios. ¿Acaso necesitamos estar como Bartimeo, ciegos completamente, literalmente, para poder valorar lo que Dios ha hecho por nosotros? Mire, aquí hay una gran cantidad de peticiones. Una gran cantidad. Es como un blog de los que ponemos ahí.
Y todas estas personas oran o piden oración, que oremos por necesidades. Pero algunas veces nosotros nos conformamos con llenar por un familiar nuestro, cercano o lejano, por un amigo. Y muchas veces no nos involucramos en traer al necesitado, en decirle, vamos ante la presencia de Dios. Muchas veces nosotros mismos estamos aquí y no valoramos la presencia de Dios. Muchas veces nosotros mismos estamos aquí ante una actitud pasiva. Está la alabanza y nosotros estamos pensando en otras cosas, sentados. Dios quiere, usted se puede imaginar que Dios estuviera pasando hoy, que nosotros estuviéramos en ese lugar del ciego, ante una necesidad. Usted se puede imaginar la presencia de Dios al frente de nosotros, mirando nuestros rostros y sabiendo la necesidad que tú tienes. Yo no tengo ese poder de ver la necesidad de ustedes, pero Dios sí. Yo le puedo expresar a Dios mi necesidad, pero tú tienes que ponerte delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie. Yo muchas veces he pensado en esta escena. Muchas veces hemos desvalorizado la presencia de Dios en la iglesia. Y Dios está aquí en este lugar. Y nos hemos pensado que nuestros problemas y mirar o estar metidos en lo que traemos, y se nos olvida que estamos ante la presencia del Señor. Mire, Bartimeo valoró esa posibilidad, esa ocasión de estar delante de Dios y tener la oportunidad de decirle, Señor. Y mira, lo único que Bartimeo le dijo: ten misericordia de mí, Señor. Esta ha sido parte de mi oración de todos los días. Ahí en la intimidad, yo le digo al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Tú conoces mi situación, ten misericordia de mí. Tú conoces lo que estoy viviendo, ten misericordia de mí. Tú conoces lo que hay entre mi esposa y yo, ten misericordia de mí. Tú conoces lo que hay entre mi hijo y yo, ten misericordia de mí. Tú sabes lo que hay en mi trabajo, tú sabes lo que hay en cada parte y en cada situación de mi vida. Ten misericordia de mí. Le digo, ten compasión de mí, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y tú también en esta tarde le dices, Señor, ten misericordia de mí? Ten misericordia de mí. Seguramente que Dios no se va a quedar callado, y seguramente que Dios te va a pedir, llámenlo. Y Jesús va a estar a un lado tuyo. Y la compasión de Jesús va a estar obrando en tu corazón, en tu vida, en tu situación. Bartimeo nunca escuchó, nunca vio a Jesús, pero él sabía. Él escuchaba historias. Bartimeo, por medio de escuchar, su fe creció. Por medio de saber que Dios había hecho milagros y había traído respuesta en otros, él dijo, también puede traer una respuesta a mí, a mi situación. Bartimeo tenía fe que Jesús podía hacer algo por él. ¿Por qué no levantas tus manos?
levante sus manos y hable a Dios. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Dile una vez más. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. Vamos, dile cosas tremendas, oh, tú responderás. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas, cosas imposibles, cosas que nadie puede hacer, cosas que ninguna persona, ninguna cuestión material puede lograr. Es lo que Dios puede hacer, cosas tremendas. Tu necesidad es algo tremendo, tu situación es algo tremendo. Y dice en la palabra de Dios que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra confianza, que Él es nuestro refugio. Entonemos una vez más este canto y abre tu corazón y pon tu confianza en Él. Dile: Señor, cosas tremendas, y lo que yo necesito es eso, algo tremendo, algo que nadie puede hacer. Señor, quiero ver. Señor, quiero ver. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. Dile cosas tremendas, tú responderás. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú. El que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Dile: el que afirma las montañas con su gran poder. Es un murmullo en tu vida. Es un murmullo. Exprésale:
con este murmullo, gratitud al Señor. Derrámate, Señor Jesús, la vida de mis hermanos. Si usted necesita un milagro, le voy a pedir que venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Yo creo que no necesita pensar si necesita un milagro. Aleluya. Yo creo que no necesita pensar, ¿seré yo? ¿No lo necesitaré o no? Es un milagro, Señor. Venga aquí, por favor. Que no le dé vergüenza. Bartimeo no le dio vergüenza gritar. Y ni se cayó cuando lo quisieron callar. Él tenía una necesidad y eso era lo importante. Es un milagro, Dios. Señor, necesitamos un milagro. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Aquí estoy, Señor. Levante sus manos y dígale: ten compasión de mí, Señor. De misericordia de mí, de mi necesidad. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres el que puede hacer ese milagro. Tú puedes tocar la vida de mi esposo, de mi esposa. Tú puedes tocar esa enfermedad. Tú puedes tocar ese vacío, Señor. Tú puedes traer provisión. Tú puedes llenarme de gratitud, de amor, de esperanza, Señor. Ven y escúchame, Señor. Ten misericordia de mí. Dígale al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Aquí estoy delante de ti. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Llénanos, su llamar y alabar. Toca nuestra vida, Señor Jesús. Llena, Señor, lléname, Jesús. Te necesito, Señor. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi esperanza, Señor. Ven y tócame, Señor. Ven y lléname, Señor Jesús. lléname de ti. Levanta tus manos y dile: ven y lléname. Lléname de ti. Satúrame de tu espíritu. Envuélveme de ti, Señor. Que mi vida te adore. Que mi vida te exalte. Aquí estoy. Lléname de ti. Clamo a ti, Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David. Ten misericordia. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Jesús el Rey. A ti estoy. Cosas tremendas tú responderás. Cosas tremendas tú responderás. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos a ti. Vamos a darle ese tiempo de adoración, dale ese tiempo. Ríndete a Él. Los que están aquí adelante y allá atrás también. Todo el mundo adorando al Señor. Cosas tremendas tú responderás. Yo necesito más de ti.
presencia, quebrante todo yugo de enfermedad, toda opresión, todo temor, toda angustia, y llénanos de tu amor, de tu sanidad, que tu sangre preciosa corra por mí, que tu sangre corra por mis venas, que fluya tu Espíritu Santo sobre este lugar. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Le decimos una vez más con todo nuestro corazón: cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Dile la última vez: el que afirma las montañas con su gran poder. Aleluya, aleluya. Cosas tremendas, Señor, tú has hecho en tu pueblo. Cosas tremendas se oyen de ti, Dios poderoso. Aleluya, aleluya. Amén. Se escucharán cosas tremendas que Dios ha hecho entre su pueblo. Amén. Salúdense y díganse cosas tremendas que Dios hace. Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, Dios me ha restaurado. El Señor es mi fuerza.